Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos ya nuestra mesa redonda a mitad de semana, donde estaremos acercándonos hoy a los acontecimientos que estremecen ahora mismo a España, y con España también lanzan la voz de alarma hacia otras zonas, hacia otras partes de la zona euro, con la extensión de la crisis y las protestas sociales. Vamos a hablar de este tema hoy en compañía de Elsa Claro Madruga, analista de temas internacionales, y de Cristina Escobar Domínguez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a tener desde la esquina a Reinaldo Taladriz con adelantos de lo que serán los días de Olimpiadas en nuestra mesa redonda, y luego hacia el final, en la última media hora, estaremos transmitiéndoles un nuevo capítulo de estreno de la serie Causa Justa, que dirige y conduce la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Es lo que compone nuestro mundo a mitad de semana. En el día de hoy les damos la bienvenida. Acompáñenos. Hoy en la mesa redonda, el presidente de España, Mariano Rajoy, fue acusado de desarrollar una política que promueve la desigualdad y el sufrimiento. El Fondo Monetario Internacional asegura que la crisis de la eurozona ha alcanzado un punto crítico. Estamos aquí izando la bandera femenina. Eras de dolor. La realidad es que la lucha a la migración es... Nosotros decimos nuestra venganza es el juicio. Preparados para la guerra. Con dinero, con poder compramos dignidad de la mujer. Y antes de entrar en los temas de nuestra mesa redonda de hoy, les propongo ir, como es habitual, a la noticia del día. La noticia del día tiene su epicentro en la convulsa Siria, donde el ministro de Defensa, Daoud Rayat, viceministro de Defensa, ha sido asesinado en un atentado perpetrado hoy, posiblemente el más fuerte de todos los atentados que se han realizado en Damasco. El ministro sirio de Defensa murió el miércoles, dice este cable de AFP, junto a su viceministro y al jefe de la lucha contra, dice el cable, la rebelión, en un atentado con bomba en Damasco que decapitó, esos son los términos que utiliza AFP, al aparato de seguridad del presidente Bashar al-Assad, al tiempo que proseguían los combates en la capital. Les propongo ver cómo lo han visto las televisoras extranjeras. En Siria, un nuevo atentado terrorista acabó con la vida de altos funcionarios del gobierno de ese país, entre ellos el ministro de Defensa, Daoud Abdallah Rajiha, y el vicejefe del Estado Mayor, Asef Chawak, quien era cuñado del presidente al-Assad. El ataque fue perpetrado por un suicida que se inmoló frente a la sede central de la Seguridad Nacional, en la ciudad de Damasco. Además de los muertos, el ministro del Interior, Mohammad Ibrahim al-Shah, y otros altos funcionarios se encuentran gravemente heridos. Aún se desconoce el número definitivo de víctimas y heridos. Según medios internacionales, el ejército sirio libre se reivindicó la autoría del ataque. Autoridades sirias denunciaron que es el Estado y sus instituciones las que están siendo atacadas con ayuda de elementos extranjeros como Estados Unidos. El pasado lunes, los rebeldes, que son financiados por gobiernos extranjeros, anunciaron el comienzo de una operación denominada el Volcán de Damasco y Terremoto de Siria, que consistía en atacar instalaciones públicas, rodear puestos de seguridad, bloquear las rutas de suministro y provocar violentos combates, con la población civil como testigo y víctima. Y bueno, desde Washington, Xinhua, la agencia china, ha dado a conocer que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, reconocieron hoy sus diferencias con respecto a Siria, pero acordaron continuar con las discusiones para encontrar una solución, informó la Casa Blanca. En la conversación telefónica sostenida, los dos presidentes, discutieron la evolución de la situación y la creciente violencia en esa nación árabe, y coincidieron en la necesidad, de apoyar una transición política tan pronto sea posible, que logre nuestro objetivo compartido de poner fin a la violencia y evitar mayor deterioro de la situación, indicó la Casa Blanca. Los presidentes señalaron sus diferencias, las diferencias que nuestro gobierno han tenido en relación con Siria, pero acordaron hacer que sus equipos sigan trabajando para encontrar una solución. Es algo de lo que se comenta en relación con este tema. Reitero, un violento atentado terrorista
que ha costado la vida del ministro de Defensa y su viceministro en Siria, en Damasco, la capital de Siria. Luego de esta noticia del día entramos en nuestro tema del mundo a mitad de semana. Y en la jornada de hoy las televisoras españolas, televisoras extranjeras también están dando cuenta de lo que ocurrió en el Parlamento al presentar Rajoy el paquete de medidas, la presentación de lo que ha tenido lugar, la sesión de control que le llaman del Parlamento español. Vamos a ver tal cual lo vio la televisora extranjera y luego volvemos a nuestro estudio. El presidente de España, Mariano Rajoy, durante la sesión de control al gobierno sobre el último paquete de recortes, fue acusado por el parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba de desarrollar una política que promueve la desigualdad y el sufrimiento. Desentendiéndonos de los desempleados y de los dependientes, no vamos a salir de la crisis. Creo que machacando impuestos a la clase media de los trabajadores, señor Rajoy, no vamos a salir de la crisis. Y creo que recortando salvajemente, si me permite la expresión, duramente, los salarios de los empleados públicos y el empleo público, no vamos a salir de la crisis, señor Rajoy. No vamos a crear empleo y no vamos a crecer, o al revés, no vamos a crecer y no vamos a crear empleo. Lo único que ustedes van a conseguir es crear más injusticias y más sufrimiento, señor Rajoy. El presidente se defendió argumentando que la situación del país va bien. Este gobierno tiene que decidir entre un mal y un mal peor. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, si mantenemos esta política, que es una política, por otra parte, de sentido común, España va a salir de la crisis. Ya hay cosas pues que van bien. La semana pasada España aumentó el IVA al 21% y anunció la eliminación de más puestos de trabajo, lo que ocasionó multitudinarias protestas en rechazo a los nuevos recortes. Las cosas van bien, habría que ver cuáles son las cosas que van bien, porque las calles españolas están diciendo otra cosa. Ahora mismo, en las últimas horas, también recogen importantes movilizaciones que prosiguen desde mediados de la semana pasada. Han seguido estas manifestaciones, mañana se esperan otras más intensas. Por lo pronto, esto es lo que han reportado sobre la movilización. De esta manera, ciudadanos de Zaragoza han recibido esta tarde a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez Santamaría, a su llegada a las Cortes de Aragón. Después se han concentrado frente a la sede del PP. Mientras, en Bilbao, el movimiento 15M ha organizado una cacerolada. La de hoy ha sido una jornada de protestas contra los recortes del Gobierno. Por la mañana, funcionarios y empleados públicos se han concentrado en varias ciudades. En Madrid han cortado algunas de las principales calles del centro, lo que ha provocado importantes retenciones de tráfico. Las calles de España y sobre todo las calles de Madrid siguen llenas de personas que protestan de los diferentes oficios y profesiones. Están tomando las calles, efectivamente, primero los empleados públicos, los funcionarios públicos, que parecen haber sido los más afectados, pero de todas maneras Cristina Escobar, que amanece muy tempranito revisando el panorama mundial, podrá darnos un poquito más de detalles. Sí, esta mañana es noticia, buenas tardes, noches a la audiencia de la mesa. Desde esta mañana es noticia, la presentación en el Parlamento, como habíamos en la información anterior, de Mariano Rajoy sobre todas estas medidas, que fue muy cuestionado por varios diputados. Vamos a tratar de entender esto más allá del debate político que ha surgido. Como ya decía la información, y como ya se había anunciado incluso en mesas anteriores, la semana pasada el IVA, el impuesto sobre el valor agregado, será aumentado de un 18 a un 21%, muy criticado cuando Zapatero lo subió durante su mandato, porque también lo subió, estos mismos del Partido Popular, muchos representantes del Partido Popular también lo criticaron, y ahora se vira la carta, ¿no? Entonces, evidentemente, a pesar de que Rajoy dijo que no lo iba a subir, es lo primero que ha tenido que hacer, supuestamente para enfrentar el déficit que exige, es la disminución del déficit que le está exigiendo la Unión Europea. Además dijo que va a disminuir la prestación del desempleo, es decir, la ayuda a los desempleados, de un 50 a un 60%, lo cual implica que todas las personas que no tienen trabajo tendrán menos dinero para poder subsistir. Si hay una ayuda que se le da,
poca para sobrevivir, pero eso también va a disminuir. Además, afirmó que a los funcionarios se les eliminará la paga de Navidad y habrá otras disminuciones de seguridad social. Bueno, las protestas en las calles son muchísimas. De hecho, Rajoy probablemente es uno de los presidentes que más rechazo ha generado en España. Solo en Madrid 1.440 protestas en estos 6 meses de mandato. Y en el Parlamento lo que se le ha dicho, lo que se le ha cuestionado es precisamente que Europa obliga a la disminución del déficit, pero no está diciendo cómo, y a veces el cómo también está surgiendo al interior de España, contra la clase media y baja, que al final es la que sostiene la economía del país. ¿Y qué le está diciendo, por ejemplo, el PSOE? Hay alternativas. En vez de subir el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se le pone a todo lo que se compra y además se impone por igual, se podría subir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de personas físicas, que es un tipo de impuesto que es sobre los ingresos. Es decir, si usted tiene más ingresos, usted paga mayor impuesto y no es igual a esta historia del IVA. Y además dice que se podría aumentar los impuestos a las grandes fortunas, que también es algo que no se está manejando. Pero el tema es que sí, las protestas comenzaron, sobre todo a partir de los mineros la semana pasada, que llegaron por fin a Madrid, que a la casa del 15M en Puerta del Sol, después de recorrer 400 kilómetros, y la indignación de los mineros, que ha sido, una movilización muy bien articulada y muy interesante el proceso, viene a despertar un movimiento de protesta, de rechazo en España, que se había visto disminuida tras las elecciones en las que ganó Mariano Rajoy y donde el movimiento de indignados había quizás perdido entusiasmo, y ahora, una vez más, tras el anuncio de los recortes a la industria minera, que supone la pérdida de al menos 30.000 puestos de trabajo, la disminución de la calidad de vida, por supuesto, de un montón de comunidades que viven precisamente de la industria del carbón, y todos estos mineros hicieron una gran peregrinación durante 400 kilómetros recorriendo aldeas y pueblos de España, donde recibieron muchísima simpatía, y en Madrid el recibimiento fue multitudinario. Incluso ellos mismos se sorprendieron de lo multitudinario que fue y cuántas personas se le unieron, desempleados, indignados, integrantes del 15M. Y el problema es que, sin duda, a esto luego Rajoy, mientras los mineros estaban en Puerta del Sol, Rajoy estaba anunciando que esos recortes continuarían. Rajoy parece que está diciendo, como decía Menem en 97, cuando Argentina enfrentaba una situación similar, que decía, pueden hacer 1000 marchas y 1000 huelgas y nada cambiará. Y entonces no importa lo que se esté moviendo en la calle, Rajoy parece que evidentemente continuará con todos estos recortes, independientemente del descreimiento político que esto está suscitando. Y es que el PSOE ni el PP están teniendo alternativas claras frente a esta circunstancia, porque Zapatero hizo cosas similares y llegó Rajoy diciendo que las cosas iban a ser distintas, y efectivamente ha tenido que seguir una política que siempre va dirigida, por supuesto, a salvar los bancos, a cumplir con las deudas, independientemente de todas las medidas de recortes que puedan afectar a la clase media. Y bueno, recientemente el debate político que más ha estado suscitando con respecto a esto fue la expresión vehemente e irrespetuosa por parte de una diputada del Partido Popular, Andrea Fabra, cuando Rajoy está diciendo que va a disminuir las prestaciones, los diputados que deben mantenerse en una posición respetuosa. Ella afirmó, mientras aplaudía vehementemente, y incluso se vio en cámara, que dijo que se fastidien, en otras palabras, refiriéndose, y eso por supuesto la clase desempleada, es decir, los desempleados, la clase media, ha asumido esto como una gran ofensa del Partido Popular, a que es demasiado vehementemente como ella está apoyando una cosa que los afecta tanto, teniendo en cuenta que en España hay casi 6 millones de desempleados. Y esta diputada no será sancionada de ninguna forma por esto, solo ha pedido perdón y la cosa ha quedado ahí, pero indiscutiblemente la sociedad española está muy indignada con todo esto y hay que seguir estas informaciones. Yo creo que, perdón por la gripe, que puede en determinado momento cambiarme también la voz. Creo que lo más interesante también tiene que ver con que empiezan a coincidir, que un poco que sorprendía, y aquí ustedes mismos lo han analizado en otras mesas, sorprendía que por un lado estaba el movimiento 15M, que no reconocía ninguna guía política, y por otro los sindicatos, y parece que ya van acercándose, por lo menos van alcanzando el punto medio. De eso podemos hablar un poquito más adelante. Yo les propongo ver lo que dijo hace unas horas el Fondo Monetario Internacional en relación con España y los riesgos que connota lo que está ocurriendo allí para otras economías de la zona euro. El Fondo Monetario Internacional asegura que la crisis de la eurozona ha alcanzado un punto crítico y insta a la zona euro a que tome medidas para acabar con la debilidad de los bancos, que está afectando, dice, al mayor coste de la deuda de los estados. En un informe, el FMI pronostica una caída de la producción en la eurozona del 0,3% este año y un ligero crecimiento del 0,7% el que viene. Este organismo recomienda que se ponga en marcha cuanto antes la compra de deuda por parte del Fondo de Estabilidad, como se acordó
acuerdo en la última cumbre europea. Elsa, claro, ya sé que la semana pasada yo no estaba, pero me han comentado que comentaste un poquito en relación con las generalidades que tienen que ver con este proceso y digamos lo que yo un poco adelantaba, en el sentido de que empiezan a darse tanto de los que tienen alguna guía política, sindical, etcétera, como los que se separan o se alejan, se enajenan del llamado poder político porque ha habido demasiadas traiciones y demasiadas, digamos, decepciones, ¿no? No sé cómo ves tú el panorama en general de España a partir de lo que comentaban también la pasada semana. Bueno, ante todo un saludo para los que toman contacto con nosotros en este momento. La situación que existe en España no difiere mucho de la que hay en Grecia, en Italia, en Portugal, en Irlanda, en los países que han estado más afectados, o sea, lo que se llama la periferia de Europa, aunque Italia no pertenece a la periferia, pero también hay serios problemas allí. No difiere en el sentido de cómo cada vez es peor la situación. En la medida en que se empeora la situación, también se empeora la reacción social, sea del sector que sea. Porque si bien es cierto que el PSOE, por ejemplo, fue quien comenzó la política de ajustes que ya ahora estamos viendo de qué manera se intensifica bajo Rajoy a muy corto plazo, porque apenas lleva 6 meses su ejecutivo actuando. Independientemente de eso, la realidad es que el PSOE, según mi punto de vista, no previó que las cosas iban a llegar tan lejos. Por eso Rubalcaba está reaccionando de la forma en que lo hace, y por eso también el PSOE ya ha anunciado que va a vetar las medidas estas. Pero no solamente es el PSOE, fíjate que no estamos hablando ya de sociedad, estamos hablando de las estructuras políticas, de los partidos políticos, y vamos a hablar también de los que dirigen las autonomías. Pese a ser, por ejemplo, Cataluña, la dirección del país, digo, la zona más rica también, es una de las zonas más industrializadas del país y una economía importante, es el tamaño de muchos países. La economía sola catalana. Pero tanto, en este momento la está dirigiendo más que es de Convergencia y Unión. Es un partido que no es de izquierda, es un partido de derecha. Estos nacionalistas catalanes tienen sus peculiaridades, ya dijeron que iban a impugnar todo el paquetazo de Rajoy, lo iban a impugnar jurídicamente por anticonstitucional. Esa es la primera cuestión. La segunda cosa es que ellos consideran que es insolidaria la posición que asume Rajoy con las autonomías. Porque, por ejemplo, las autonomías le aportan al Estado una cantidad y tienen como gastos ellos mismos una cifra que está desproporcionadamente vista desde Madrid. Es decir, le están pidiendo más recortes de los que en realidad pueden hacer, no son proporcionales a lo que está recortándose, por ejemplo, desde Madrid. Ahora, lo mismo sucede con Andalucía también. Es decir, que estamos viendo ya una reacción por parte de las autonomías, ya no es solamente la calle, ya no es solamente un sector como el de la educación, que ha venido desde hace meses haciendo protestas periódicas, porque este es otro problema, que a veces no se aprecia una reacción multitudinaria como esta de estos últimos días, donde muchos sectores han convergido en la protesta, pero protestas ha habido continuamente, no han cesado desde la etapa del surgimiento mismo del movimiento indignado. Claro, pero yo trataba hablando de desequilibrios, ¿no? Apuntaba a dos cosas que han estado señalando algunos manifestantes entrevistados por cadenas como la propia Telesur o AP de televisión, etcétera, donde culpaban dos cosas. Hay quienes culpan, por ejemplo, a Alemania, o dicen sencillamente, yo quiero ser, los españoles queremos ser como los alemanes, ¿por qué nos toca la parte mala del corte? Si somos lo mismo, somos europeos, supuestamente integramos una unión. Eso por un lado, y por el otro, el tema ya que plantean de que el euro es el culpable de lo que les está pasando. Me gustaría tu análisis sobre estos dos puntos, Alemania y el euro. Son dos grandes cosas, ¿no? En primer término, cuando, por ejemplo, yo vi eso de la manifestante que planteaba, yo quiero tener las mismas condiciones de trabajo y el mismo salario, etcétera, que Alemania.
se refieren, claro, que Alemania es el país más grande, el de más techo económico, el de mejores finanzas, y es también el más exigente, porque además Alemania tiene en su favor el control casi total del Banco Central Europeo, que es otro factor, aparte de ser el principal acreedor de todos estos países de la periferia europea. El principal acreedor son los bancos alemanes, y el gobierno alemán, en definitiva, actúa representando o garantizando los intereses de la banca alemana. Y estoy hablando de la banca privada, no estoy hablando de un banco estatal, no estoy hablando de un banco central, estoy hablando de la banca privada, los banqueros que el Banco Central Europeo, que supuestamente debería garantizar el euro y debería por lo tanto también garantizar el saneamiento de las finanzas, asistir financieramente a los países que son miembros de la zona euro, pero no hace eso. Yo quiero repetirlo porque creo que es importante decirlo. El Banco Central Europeo no le presta a los países, le presta a otros banqueros para que a su vez le presten a los países. Entonces aumenta el monto del interés que ese país tiene que pagar por aquel préstamo que está recibiendo. O sea, se encarece todo y es un círculo vicioso del cual es imposible salir. Recordemos la deuda de América Latina, la impagable. No se le puso ese apellido de impagable gratuitamente ni por un eufemismo, sino porque sencillamente era así. En este caso va a ser peor. Ahora, el euro. El problema, el origen de todo lo que está sucediendo, sea la forma en que procede el Banco Central Europeo o los banqueros, depende del modelo que se está aplicando en estos países, que es el modelo neoliberal. No olvidemos que surge desde los años 70 en la Comisión Trilateral, fundada entre otros por Brzezinski, por Rockefeller, por David Rockefeller, es que comienza la idea de establecer el neoliberalismo, el modelo neoliberal en distintos países, generalizarlo en el mundo, borrar la idea del Estado-nación, federalizar los continentes, federalizar los países todo lo posible. Lo experimentaron primero con los países aquí del sur de América, aprovecharon la coyuntura de las dictaduras militares que tenían el control de todo, empezaron esa experiencia y después puntualmente se aplicaron en otros lugares, concretamente bajo el gobierno Reagan y en Europa por la Thatcher en Gran Bretaña. Es el modelo el que está provocando todo esto, y además las supuestas soluciones que se están aplicando, todos estos apretones, todos estos paquetes de recorte, parten del mismo criterio neoliberal. Por lo tanto, es patinar sobre el mismo charco, no van a salir de eso. ¿El euro tiene la culpa? No, el euro es una consecuencia de esta idea, sí, de la idea neoliberal. El euro se crea como una necesidad, como una buena idea. Lo que pasa es que no se instrumenta adecuadamente. ¿Por qué? Porque los intereses mayoritarios, los intereses que se ponen en primer término son los de las clases. Recuerda aquella cosa que decía el movimiento altermundista, la Europa, cuando se ve la Europa del capital, ese título que le dan a la introducción del euro y del modelo neoliberal en Europa, que se le dio el movimiento que empezó en Sao Paulo, en Porto Alegre, se atiene a una realidad muy específica, y eso es a lo que la construcción de Europa pasó de ser una construcción de orden económico a intentar ser un mecanismo de dominación global, a insertarse en esa dinámica en la cual interviene también Estados Unidos, por supuesto. Estoy de acuerdo, de todas maneras, yo lo que veo, algunos analistas lo han dicho, no es algo que me pertenezca como opinión, pero coincido totalmente, sino en la insolidaridad con que surge el proyecto de integración europea, como un tratado que buscaba ventajas comerciales, ventajas económicas y que descuidó básicamente, en nombre del neoliberalismo por supuesto, o bajo las armas melladas en los instrumentos de la ortodoxia neoliberal, realmente ha terminado llevando a Europa, a la Europa del capital, a este callejón sin salida. Mira, Armin, tendrás que recordar que cuando se estaba comenzando la ampliación de la Unión Europea,
cada vez que había una reunión de líderes europeos se hablaba del pacto social. Se hablaba de introducir el pacto social. Esto ocurre en un momento en que la mayor parte o buena parte de los gobiernos europeos eran socialdemócratas. Y cuando todavía no se había establecido en el 2000 el pacto de Lisboa, que es el que generaliza el neoliberalismo dentro del continente. ¿Te das cuenta? O sea, es ahí donde va. Ahora, hay una cosa importante con respecto al euro. Grecia en este momento, más del 70% de los griegos dicen que con tal de salir de una situación tan crítica como la que están padeciendo, ellos prefieren salir del euro si esa fuera la solución. Ahora, no es solamente el euro, habría que crear otras estructuras. Y no olvidemos que hace ya rato que hay un grupo de países que están tratando de introducir una moneda alternativa del dólar. No se ha hablado nunca de una moneda alternativa del euro, sino una moneda alternativa del dólar, y por eso han empezado a comerciar en sus propias monedas a falta de otra posibilidad. Pero puede llegar también el momento en que de la misma manera en que está haciendo daño el dólar, también haga daño el euro y se piense en que ya no puede ser una moneda de refugio tampoco. Al menos se pone, eso de poner, fantasear, o sea, poner como fantasma. El euro es una de las estrategias que también se están llevando a cabo. Esto es un tema complejo, Arlene, y más largo para explicar, para entrar en él, claro, para debatirlo, para discutirlo. No, yo creo que en el euro en definitiva se sintetiza un poco el espíritu neoliberal con que ha funcionado todo esto, y es lo que a la larga está trayendo estas consecuencias. Yo no diría eso nunca. Yo no diría que el euro es exactamente síntesis del modelo neoliberal. No, de ninguna. Perdón. La gente, digamos, sintetiza el euro. Ah, bueno, sí, la visión que se puede tener. Porque es al final, la moneda que está funcionando. La gente busca culpables. Es la moneda que está imperando en un esquema que no funciona. Exacto. Y que no ha llegado a funcionar por otros factores políticos, económicos. En definitiva, no sé cuánto tendrá de culpa la Merkel ni cuánto tendrá de culpa el euro, pero sin duda yo creo que es una culpa que se puede repartir, incluyendo a esos de izquierda que estuvieron que se llaman de izquierda, que estuvieron en su momento, que aplicaron paquetazos también y que ahora son la oposición, pero no deja. Lo que pasa es que la distancia es tan larga con la extrema derecha del PP que uno tiende, digamos, a perdonar o olvidar quizás lo que significó también el PSOE antes. Pero de todas maneras, yo les propongo ir un momento hasta el Centro de Operaciones Internacionales, Alcoy. Irma Shelton, creo que ya tiene contacto allí con el vocero de Izquierda Unida por la movilización que se prepara para mañana, que debe ser tan trascendente como las de las últimas horas en Madrid y otras ciudades españolas. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Madrid, España, con Gaspar Llamazares, quien es parlamentario. Señor Llamazares, estamos en la víspera de una gran movilización convocada por los sindicatos y partidos de izquierda en España en rechazo a los nuevos recortes anunciados por el gobierno de Mariano Rajoy. Queríamos su valoración de lo que se prevé suceda mañana en España. Bueno, ya está sucediendo en estos momentos. Desde el momento que el gobierno adoptó la decisión en el marco de lo que podemos denominar un golpe de ámbito europeo, un golpe de mercado, de recortar no solamente las prestaciones por desempleo, sino la paga extraordinaria de los funcionarios y reformar las pensiones para recortarlas aún más en nuestro país. A partir de ese momento ha habido movilizaciones diarias, por la mañana, por la noche, en muchos lugares de España, con cortes de la vía pública, con gritos contra el gobierno, y lo que se va a producir mañana, a indicación y a propuesta de los sindicatos y de los movimientos sociales y las fuerzas políticas, pues es una movilización más amplia de respuesta a estas medidas del gobierno. Medidas que se apoyan y se aprueban probablemente en el Pleno del Congreso de los Diputados de mañana, pero que tienen un amplio rechazo social y que nosotros, una parte importante de la izquierda parlamentaria, nos ausentaremos de ese Pleno para deslegitimar el Pleno. Nosotros creemos que estas medidas, que suponen una cesión de soberanía de nuestro país en materia de saneamiento financiero, pero que también suponen un ajuste durísimo, como pocas veces se ha producido en España,
a derechos conquistados por los trabajadores, pues no creemos que el gobierno tenga legitimidad para adoptarlas sin consultarlas con los ciudadanos. Por tanto, lo que exigimos es que el gobierno las someta a referéndum, que los ciudadanos participen, porque estamos convencidos de que van a ser rechazadas por una amplísima mayoría. Señor Llamazares, muchísimas gracias por esta deferencia con la televisión cubana. Ya es muy tarde en España, así es que le deseamos buenas noches. Las gracias a Irma Shelton también por esta comunicación que nos pone al tanto de lo que debe ocurrir en las próximas horas en España con las movilizaciones contra el paquetazo de Rajoy y la falta de oportunidades en España y la dramática situación del mercado laboral. Provocaron que en el primer semestre 40.625 personas abandonaran ese país frente a los casi 30.000 que lo hicieron hace un año. Este es un cable de ahora mismo fechado en Madrid de Prensa Latina, pero es también el tema de este material que veremos a continuación. Con la tasa de desempleo en niveles históricos, España se está convirtiendo en uno de los principales países europeos de migración. Hacer las maletas y rumbo al extranjero, cansados de interminables colas frente a la oficina de empleo o temiendo ser una víctima más del paro que viene creciendo en España a un ritmo acelerado, muchos españoles han optado en los últimos meses por buscar nuevas oportunidades de vida en otro rincón del mundo. Son un total de 40.625 españoles que han abandonado el archipiélago entre enero y junio. Así lo dicen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de España. La cifra registra un aumento del 44% de éxodo de los españoles al extranjero respecto al primer semestre de 2011. Muchos emigran por el aumento sin control de la crisis económica española, a la que hay que sumar también las severas medidas de austeridad que está poniendo en marcha el gobierno de Mariano Rajoy. En 2011, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Suiza y Venezuela han sido los principales destinos de los emigrantes españoles, con más de 5 millones de parados. España lidera la tasa de desempleo en Europa. ¿Quién iba a decirlo, no? Españoles emigrando a América Latina. Ojalá también Rajoy mirara cómo han solucionado los países latinoamericanos los graves problemas con mucha más imaginación que la antigua Europa. Hay otras noticias, sin embargo, también que suenan a paradoja, ¿no?, dentro de la crisis española, Cristina. Sí, bueno, de esa cifra que estaban hablando ahí en la información anterior, 40.625 españoles han emigrado, han salido de España en los primeros 6 meses de este año, un 44% más que el año pasado, lo cual es un índice de que los españoles no encuentran oportunidades de trabajo, de vida, de al menos calidad de vida dentro de su propio país, y a este contexto se le une el hecho de que del número de desempleados, un 53% son jóvenes que tampoco ven perspectivas, universitarios muchas veces que no ven perspectivas de trabajo. Y los destinos, como decían, también son interesantes. En Europa, por supuesto, Gran Bretaña, Francia, Alemania, pero en América Latina, además de Estados Unidos, por supuesto, en América Latina está Ecuador, Venezuela, Argentina, como decía, lo cual sí es interesante. Y es además interesante, ustedes hablan de Cataluña, una de las zonas más industrializadas. Cataluña es el principal emisor de migrantes de España, lo cual también indica que a veces el nivel de industrialización de los lugares, los niveles de índices de riqueza que pueden haber en un lugar, no significan que no haya una clase media baja silenciada fuera de esos índices de riqueza, que también se siente tan afectada que incluso acude a salir de España como solución frente a la perspectiva de vida. Pero sí hay otras noticias, y es que parece que para tratar de dar una imagen mejor a lo que está pasando en el país y un poco paliar estas informaciones tan negativas con respecto a la imagen de España, Antena 3 ha hecho como un programa que dice que España son nuestras empresas, y lo denunciaba Pascual Serrano en un artículo recientemente, que es muy interesante, que es Antena 3 da un servicio de una cantidad de minutos gratuitos a 44 millones de europeos, no solamente en España, para explicar cómo la bonanza económica de algunos empresarios españoles se puede asemejar a lo que está pasando con los españoles, en sentido general, el pueblo español. Y entonces refleja que en este programa de proyectar una mejor imagen de España están empresas tan importantes como Telefónica, Movistar y Endesa, e incluso Repsol también. Entonces intentan proyectar una imagen de que España está mejor, y si ganan, es decir, si los empresarios ganan dinero, implica que los españoles, la clase media, también está ganando. Y usan también a las estrellas de fútbol. Si las estrellas de fútbol se enriquecen, son multimillonarios, pues eso implica también que los españoles están ganando. Que tiene que ver con una construcción de una imagen de bonanza económica y de equilibrio en España que realmente no
no es la realidad como veíamos en las protestas en las informaciones anteriores. Y otra última idea, que quizás una de estas empresas que están ayudando a esta Antena 3 en esta proyección mejorada de la imagen de España, es el hecho de que parece que una de las soluciones que están encontrando es vender armas. De hecho, en el primer semestre del año, España exportó más del doble de armas de lo que había exportado el año pasado, lo cual también es muy interesante, que es una de las vías para la sostenibilidad, la defensa del país, es vender armas y a muchísimo costo. No, y se está argumentando, porque sobre todo en este tema que denunciaba Pascual Serrano de las empresas que se dice que son España, o sea, España en crisis, como dice Pascual Serrano, mientras el pueblo ha tenido que lanzarse a las calles por la situación de crisis, esas empresas han obtenido súper ganancias en ese mismo periodo, que es en que están diciéndole a los españoles, España son sus empresas, como para que las defiendan, cuando lo que necesitan es hacer un acto de contrición frente a la población española. Se me acaba el tiempo, Elsa, pero me gustaría, porque además de migrantes, España está lanzando señales que asustan a otros, incluyendo del otro lado del Atlántico. Estados Unidos está un poco preocupado con ese tema, ¿no? Sí, hay distintas valoraciones. Por ejemplo, Goldman Sachs, que tú sabes que es una gran financiera norteamericana, sus especialistas dicen que España no va a cumplir con el plan de déficit que se ha propuesto, y que van a tener al contrario, un déficit presupuestario mucho más elevado del que supuestamente deberían tener. Como es lógico, este tipo de noticias, cuando Italia no está tampoco bien y Grecia está peor, no puede alentar a nadie. Y Ben Bernanke está hablando de los propios problemas. El secretario del Tesoro, el jefe de la FED norteamericana, él sabe que hay ralentización también en la economía norteamericana, que todavía tiene un desempleo alto, y que como la economía está globalizada, todo lo que está ocurriendo en Europa, de una forma u otra también repercute en Estados Unidos, de la misma forma que Estados Unidos influyó también en esta situación que y hay susto también incluso en las emergentes, los BRIC, ¿no? Hay hasta alarma, se dice que puede ralentizar las economías de los grandes... Naturalmente, porque es que una cosa lleva a la otra. Mientras no se cambie el modelo imperante, mientras no se acuda a políticas de crecimiento. Por ejemplo, no solamente es François Hollande en Francia el que está planteando de que si no se invierte en crecimiento no se va a salir de este problema. Hay otras, o la Organización Internacional, por ejemplo, del Trabajo también lo está planteando. Y lo está planteando desde la óptica que a ellos les toca, que es el problema del enorme paro laboral que se sigue incrementando, no solamente en la zona euro, sino a escala planetaria, y incluso en el país más rico del mundo, como es Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, ellos están planteando que si no se emplean políticas desarrollistas, políticas que no sean de ajuste, o sea, se elimina esa visión absurda y castrante, que es la que se está empleando de los ajustes, y lo que tiene que hacer es, al contrario, estimular el crecimiento, generar empleo para salir del problema. De lo contrario, todo va a ir de mal en peor. Ese va a ir de mal en peor, parece que puede hacer una afirmación ya. Está yendo de mal en peor. Exactamente, pero fíjate tú la cantidad de entidades, de personalidades mundiales y de entidades financieras que están planteando lo mismo, y eso no es gratuito. Bueno, lo está reconociendo abiertamente el Fondo Monetario, y hay susto, aunque parezca a veces que cuando tratamos estos temas en la mesa redonda, parece que estamos diciendo lo mismo que dijimos la semana pasada. Hay necesariamente que ir construyendo, es decir, la propia opinión a partir de las realidades cotidianas, y darnos cuenta de cómo se cumplen o no los vaticinios de lo que mismo ustedes han analizado estos días. Gracias, Elsa, gracias a Cristina por acompañarme en este primer segmento. Nos vamos hasta la esquina en unos segundos, porque la próxima semana parece que la esquina se convierte en algo así como una extensión de los Juegos Olímpicos. Allá adelante, Reinaldo Taladrí, desde la esquina, hacia allá va nuestra señal. Gracias a ustedes otra vez. Desde el 30 de julio al 13 de agosto, la mesa redonda se vestirá con traje olímpico, con emisiones de lunes, miércoles y viernes dedicadas al análisis de los principales acontecimientos de los Juegos y la actuación de los deportistas cubanos.
La sección de la esquina se transformará en la esquina olímpica. Tendrá emisiones diarias de lunes a viernes con valoraciones de reconocidos entrenadores y glorias del deporte cubano sobre el mejor momento de la jornada competitiva del día anterior. Seleccionado por los lectores del portal digital Cuba Debate. Acompáñenos durante los días olímpicos en la mesa redonda. Efectivamente, buenas tardes, y tal y como les decía Lynn, hoy vamos a dividir la esquina en dos. Primero vamos a explicar qué va a pasar aquí a partir de la semana que viene. Y después vamos a hablar de pelota, efectivamente, de pelota. Sí, llame, oye, van a hablar de pelota, de Harlem en la esquina, llame, que vamos a hablar de pelota. Pero primero vamos a explicar qué va a pasar aquí a partir de la semana que viene. Como decía el spot, se va a transformar esto en la esquina olímpica, en imagen y en contenido. Vamos a ver si ponemos unos aritos olímpicos por aquí o una bandera olímpica, de manera que haya un ambiente de olimpiada. Y también vamos a hacer lo siguiente. El sitio Cuba Debate ha creado un equipo olímpico. Hoy tenemos aquí con nosotros, y me gusta mucho que sea la primera y no la última vez que esté, a Aliet Arzola Lima. Aliet, muchacho joven, periodista, que es el del equipo de béisbol que sigue la Serie Nacional de Béisbol en el periódico Granma, y que viaja por todo el país y que habla de béisbol y que escribe de béisbol, Aliet Arzola Lima. Pero también está en este equipo olímpico que ha creado el sitio Cuba Debate, y por tanto va a estar trabajando con nosotros. Entonces, Aliet, vamos a empezar. Yo voy a explicar primero cómo va a ser general, tú nos vas a ayudar a complementar, y después es que vamos a hablar de pelota. Después, ¿cómo va a funcionar la esquina olímpica? En el sitio Cuba Debate, y lo va a explicar Aliet ahora, se va a hacer una encuesta diaria para seleccionar el momento olímpico del día, en votación de ustedes. A partir de esa selección, al día siguiente, se anuncia en un primer momento allí el resultado de la votación popular en la encuesta, y después, en otro momento, comparece en la esquina uno o dos, generalmente debe ser uno, especialistas cubanos de primer nivel mundial, que van a hablarnos sobre la disciplina que ganó. O sea, si el momento del día fue el partido Lituania, no sé, Estados Unidos de básquet, posiblemente tengamos aquí a lo mejor a nuestro querido amigo Miguelito Calderón, y nos hable del básquet, olimpiado, lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a ver y vamos a enterarnos cómo se va a hacer esta votación, esta encuesta, donde ustedes van a ser los protagonistas para seleccionar el momento del día. Así que Aliet Arzola, en este caso del equipo olímpico de Cuba Debate, nos va a explicar cómo van ustedes a organizar, cómo van a hacer. Exacto, don Adri. Primero, muy buenas tardes, noches a toda la teleaudiencia nacional. Quisiera decirte primeramente que ya el sitio de Cuba Debate está realizando una cobertura de los Juegos Olímpicos, independientemente de que no hayan comenzado los Juegos. Desde la semana pasada se comenzaron a publicar una serie de previas al respecto, es decir, sobre los diferentes deportes en los que Cuba tendrá participación, sobre todo los deportes en los que se supone que Cuba ganará una mayor cantidad de medallas, el caso del boxeo, el judo. Están las previas puestas de prácticamente todos los deportes ya. En el sitio, como tú dijiste, está trabajando un equipo alrededor de 6 estudiantes de periodismo, todos dirigidos por el periodista Michel Contreras, que es el que está al frente de toda la cobertura que va a realizar Cuba Debate. Ahora, en el caso de la encuesta estará ubicada en la página principal de Cuba Debate, en el home de la página. La URL de la página, es válido aclararles. Ahí que están viendo en pantalla. Exactamente. ¿Qué es lo que están viendo? Esa es la encuesta es lo que está... Esa es una encuesta que está ahora en estos momentos. Está ahora mismo publicada. Es una encuesta casualmente también relacionada con temas deportivos. Jaima, a ver un momentico si podemos subir para que la gente tenga claro en qué, cuando abren Cuba Debate, en qué lugar está. A ver, vamos a subir un poquitico. Eso es, cuando uno abre Cuba Debate, eso es lo primero que le sale. Exactamente. Acuérdate que yo soy analógico, ustedes son de la generación digital. Yo tengo que entender estas cosas. Y cuando uno abre, eso es lo que le sale. Exactamente, eso es lo que le sale. En esa página va a estar. La encuesta va a estar en esa página, hacia abajo a la derecha, en el lado derecho, eso que ahí vieron al final, donde mismo está esta. Exactamente, ahí es donde está la encuesta. Que ahora mismo la digo, casualmente hay una encuesta relacionada con temas deportivos sobre cuál será el deporte que más medallas obtendrá por Cuba en las Olimpiadas. Ahora, en
esta encuesta, a partir de que comiencen los juegos, cada día se van a publicar cinco visiones, cinco momentos destacados del día que van a ser seleccionados previamente por el grupo de trabajo de Cuba Debate. Estos 5 momentos el usuario podrá votar solamente por uno y al final de cada jornada se seleccionarán los 3 momentos que más votos reciben. El usuario de Cuba Debate tiene la posibilidad de ir revisando cómo van las votaciones para corroborar digamos, el ganador y los que van quedando en los diferentes lugares. Se van a seleccionar solamente 3. Van a haber 5 opciones, pero se van a seleccionar 3 cada día. Ahora, eso quiere decir que la gente abre la página, vota por uno nada más. O sea, tiene que votar por uno nada más. Y después ustedes comparecen aquí al día siguiente. Esa es la otra parte. Vendría uno de ustedes del equipo e informaría del resultado de la votación. Exactamente. Bronce, plata y oro. Van a haber 3 momentos. La medalla de bronce para el momento del día fue partido polo acuático, no sé quién, no sé quién. La medalla de plata fue para la carrera de 200 metros masculino y el oro fue sin discusión la final de la Garrocha. Exactamente. Es válido aclarar que en estos 5 momentos y incluso en los 3 que se seleccionen no tiene que estar incluido necesariamente la participación cubana. Puede ser que algún día que la participación cubana no sea la más fuerte y el propio usuario seleccione momentos que no tengan que ver con la participación de nuestra delegación. Ahora, puede ser que un día se seleccione el momento del día, que fue, digamos, un evento, el partido de fútbol Brasil, no sé quién, y a la vez hubo una actuación cubana destacada, y comparezcan los dos. El momento del día para Cuba y el momento del día de la Olimpiada. Eso sería cuando lo amerite, no todos los días. Ajá. Y ese día entonces vendrían 2 invitados, de acuerdo a la disciplina en la que fue el momento del día para Cuba y de acuerdo al evento que ganó como el evento del día de la Olimpiada. ¿Sería así? Exactamente. Sería así. Y comparecerían aquí los especialistas. Entonces, aquí, a los efectos de esta esquina olímpica, recuerden, a las 6:30 usted enciende el televisor y en un primer momento se le va a dar a conocer el resultado, quién ganó la encuesta del día, cuál fue el momento olímpico del día anterior. Recuerden, es el día anterior. Hay una pausa, se vuelve a los temas que se están tratando, que el lunes, miércoles y viernes, recuerden que van a ser los temas de la Olimpiada, y después se regresa aquí para analizar, discutir y complementar sobre el deporte, el evento que ganó la encuesta del momento olímpico del día. Y más o menos así va a funcionar la esquina olímpica, lo que no excluye alguna iniciativa, algo que lo amerite, etcétera, que podría también, de común acuerdo con el equipo olímpico de Cuba Debate, podemos hacer aquí, o por solicitud de ustedes, que van a ser los protagonistas de esta esquina olímpica. Está realmente muy buena la idea. A ver si consigo, estoy tratando de ver si consigo una banderita olímpica y la ponemos aquí, los 5 aros, y los 5 aros a ver si lo ponemos en un efecto aquí, que se vean aquí para crear un ambiente de esquina olímpica. ¿Te gusta? Bien, entonces ahí tiene la información de lo que va a pasar. Y ahora lo prometido es deuda. Aliet Arzola ahora sale del equipo olímpico de Cuba Debate y va al equipo de béisbol del periódico Granma, donde ha sido uno de los protagonistas en la cobertura de la última serie nacional de béisbol. Aliet Arzola, fíjate, esta pregunta no es fácil. Bueno, te lo voy a hacer así bien abierto para que puedas decir qué está pasando en la pelota, o no está pasando nada, o es normal, o tú crees que no ha pasado nada. O sea, hay gente que dice, bueno, es normal, es lo que va a pasar, hay otros que dicen que no, que están pasando muchas cosas, hay quien dice que hay un problema, hay quien dice que no. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando en béisbol? Bueno, primero, si vamos a tomar como referencia los últimos torneos que hemos tenido, que ha tenido el equipo de Cuba, el caso del torneo con Nicaragua, el tope con Estados Unidos aquí en La Habana y el torneo de Holanda, hay que tener en cuenta que para mí hay muchos de estos peloteros que no han tenido suficiente descanso para pasar a integrar la selección nacional y comenzar a competir en todos, que si bien son amistosos tienen un determinado rival, porque los rivales se preparan muy bien para enfrentar a Cuba, da igual el tipo de evento que sea. El equipo Cuba, en donde quiera que esté, levanta mucha expectación y por supuesto los contrarios se preparan muy bien para enfrentarlo. En el caso particular del torneo de Holanda, que es ahora mismo lo que nos ocupa, lo que más cerca tenemos y tal vez por lo más preocupado puede estar la afición, es un torneo que, bueno, teniendo en cuenta, te digo, la referencia que tengo es de
ahora hablar, están demasiado distantes y hablar con certeza de lo que está pasando allá es un poco borroso. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que vi aquí, lo que vi durante la preparación que tuvieron, lo que vi durante el toque amistoso con Estados Unidos, es que el equipo realmente no ha tenido un entrenamiento arduo. La preselección esta de Holanda se incorporó apenas una semana antes o 15 días antes del toque con Estados Unidos y prácticamente no pudieron entrenar por temas de lluvia. Yo veo mucho aquí en la capital, que era donde estaban entrenando, y después se enfrentaron con un equipo que es fuerte, un equipo norteamericano que es muy fuerte, y por supuesto no lo hicieron para nada bien. Se pensaba, yo conversé con Juan Fuentes antes de que partieran a Holanda, y se pensaba que el equipo pudiera, digamos, levantar, pero el torneo de Holanda ha sido un torneo pero muy bajo en lo que se refiere a ofensiva. Realmente ha tenido muy poca ofensiva todos los equipos, generalmente todos los equipos, salvo el juego ayer de Holanda con Japón, que terminó 18 carreras por 3, todos los demás juegos antes han sido con marcadores cerrados. Pero que te interrumpa, ¿me puedes hablar brevemente de los rivales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman el equipo de Taipei, el equipo de Japón, el equipo de Holanda? ¿Quiénes lo conforman? A ver, el equipo, la selección nacional de Holanda sí es un equipo muy parecido, prácticamente idéntico al que nos enfrentó en el Mundial del año pasado. Holanda se coronó campeón del mundo, aunque todavía nos cuesta un poco creerlo a algunos. Holanda se coronó campeón del mundo y está aquí en este torneo con la base de aquel certamen, del Mundial del año pasado. En el caso de Japón, tiene un equipo universitario bastante parecido al de Estados Unidos, con características más o menos similares, aunque creo que el de Estados Unidos es mucho más fuerte. Y al igual que Taipei de China, Puerto Rico tiene una selección que es bastante similar a la del preolímpico, al premundial del 2010, que fue precisamente en Puerto Rico y que nos ganaron a nosotros. Es una selección bastante similar, con peloteros de bastante experiencia, que sobre todo un picheo de mucho control, tal vez no un picheo generalmente rápido, pero un picheo de mucha experiencia, de mucho control, que tiende a dominar a las selecciones cubanas, digamos, porque este tipo de pitching no es el que se ve usualmente aquí en la serie nacional. Estos son, me falta alguien, disculpa, está, bueno, de China, Japón, Holanda y Puerto Rico. Estados Unidos, bueno, que ya lo conocemos porque estuvo aquí. Ahora, este equipo de Puerto Rico es de jugadores que han estado en la liga puertorriqueña de manera profesional, ¿o no? Sí, algunos sí han estado de manera profesional. Algunos, y otros. Sí, algunos, incluso el lanzador que ganó el partido contra Cuba lanzó, es decir, formó parte del equipo de Puerto Rico que participó en la Serie del Caribe de este año. Entonces, fíjate, ya dieron la seña que se acabó el tiempo, pero resúmelo tú. Esa es la tiranía de la televisión, que es lo mismo del espacio de la prensa escrita, que te dice tienes que reducir a tanto y tienes que aportar a sí mismo. Reduce tu opinión de lo que está pasando en un comentario final sobre el béisbol. Bueno, el béisbol, para mi entender, tiene que abrirse un poco más. Los jugadores necesitan elevar su calidad y hay que partir del primer escalón de hacer la serie nacional, para no hablar de las categorías inferiores, porque realmente el trabajo en las categorías inferiores debe ser mucho más fuerte de que se realiza actualmente, pero la serie nacional tiene que cambiar su perspectiva. Los jugadores deben, digamos, estar más concentrada la calidad en un determinado momento, y también se debe valorar de alguna forma la posibilidad de que los peloteros salgan a jugar con peloteros de mayor nivel, de mayor calidad. Y también aquí el techo piensa que hay que elevarlo. Hay que elevarlo, fíjate, hay que elevarlo mucho. Si le quedan pendientes, me gustaría hablar contigo de la liga de desarrollo, las categorías inferiores, las categorías, la estructura del béisbol, la base de la pirámide, que se habla poco. Muy poco, pero hay mucha gente hablando mucho nada más de algunos temas que son parte de rompecabezas, pero la base de la pirámide, las academias, las IDE, la estructura de las series provinciales, las ligas inferiores. El problema está que todo el mundo mira al resultado. Mira, se nos acabó el tiempo, mira, para que tú veas, se nos acabó el tiempo. No obstante, estás invitado aquí, estás invitado permanente aquí. Muchísimas gracias, Alias. Y bueno, estaremos en contacto en la esquina olímpica como parte del equipo olímpico de Cuba Debate. Ustedes, amigos, ya saben lo que va a pasar a partir de la semana que viene. Oyeron un poquito, no mucho, el béisbol es inagotable en Cuba, con 1000 opiniones y todas muy sabias, así que espero hayan compartido los dos temas y regreso a la mesa donde está Atlético. Gracias, Taladri. Ya vamos a dedicarle la última media hora a nuestra mesa a mitad de semana hoy, a ese excelente programa que realiza y conduce la ex senadora colombiana Piedad Córdoba
Causa Justa, hoy con el tema de la violencia de género en América Latina. Se llama Mujeres de Fuego, un excelente material. Pero antes, aunque no es costumbre en estos espacios, las imágenes del día, creo que lo amerita muchísimo hoy, los 94 años de Nelson Mandela, celebrados en todo el mundo este 18 de julio y especialmente en su país, donde los halagos por la fecha, dice Prensa Latina, comenzaron allí mismo donde 20 millones de voces amanecieron cantándoles felicidades Mandiba, su nombre popular, lo que se replicó en el resto del mundo. 67 minutos de esfuerzo por la humanidad han pedido que cada persona cumpla llamamiento que lanzó la ONU para cada 18 de julio. Con las imágenes del día nos despedimos y los dejamos en compañía enseguida de Causa Justa de Piedad Córdoba. Hasta un nuevo encuentro en nuestra mesa redonda. Muy buenas tardes. La realidad es que la lucha de la mujer ha sido muy es que no, y es contra viento y marea. Nosotros decimos, nuestra venganza es ser feliz. Yo creo que el movimiento de las mujeres, de nosotros las mujeres en el país en el mundo, además tiene que ser entendido como una postura política. Soy una dama de la calle hasta la cama, luchando por los derechos de mujeres maltratadas, hechos sin derecho, más derecho, más derecho supremo. Y es que nosotros tenemos que pelearnos en el proceso de paz porque la violencia contra las mujeres se termine. Todos los actores de la guerra utilizan el cuerpo de la mujer como botín de guerra. La guerra, o sea, se vive de manera distinta cuando se es hombre que cuando se es mujer. Al principio fue la palabra, la de otras, ahora la de ustedes. Hacemos audiovisuales, Infogénero hace audiovisuales sobre las mujeres y la tierra. La amenaza más frecuente, me vende o le compro a la viuda. El cuerpo de la mujer es un botín de guerra. Nosotros estamos planteando que lo personal es político, que la democracia se tramita en los comedores y en las camas. Estamos proponiendo otro tipo de modelos de desarrollo, es posible, otro tipo de solidaridades. No tenemos, desde los medios, no todos tenemos que, por ejemplo, tener el videoclip de CNN, ese no tiene que ser el modelo. Y tenemos que siempre recordar que a este mundo vinimos a gozar, a pasarla bueno. Y entonces, si las mujeres, esto pero yo creo que es una sociedad triste. Es que este trabajo se tiene que popularizar. Sí. Es un trabajo que ustedes hacen muy fuerte, pero que creo que les pasa como nos pasa a todas, es que se nos ensancha el corazón de no saber cómo llegar a todas las mujeres, porque las mujeres además, no solamente que aprendemos con tanta rapidez, sino que como que nos podemos juntar a contarnos todas las tristezas, las frustraciones, o lo que yo he sentido con toda esta persecución, como me he sentido a ratos. Nosotros decimos, nuestra venganza es ser felices. Arriba las mujeres, vamos revolucionando, no podemos permitir que nuestros derechos no los sigan pisoteando. Mujeres maltratadas, que se escuchen esa voz desunida. Varones, pónganse en los pantalones y respeten nuestra vida.
La independencia y el nacimiento de la República no significaron un paso de avance en las condiciones de vida de campesinos, indígenas, negros y en general de las clases menos favorecidas. El despojo de las tierras a manos de caudillos y terratenientes marcó el origen del conflicto interno colombiano. Un rosario de enfrentamientos se producen a lo largo del siglo XIX. En plena guerra de los 1000 días se inaugura el siglo XX. A finales de los años 20, las luchas de los obreros por sus reivindicaciones laborales contaron con el apoyo decidido de María Cano, perteneciente al Partido Socialista Revolucionario, a quien su condición de mujer le ocasionó fricciones con sus compañeros de lucha. No me otorga la posibilidad de criterio personal. En este país, donde la mujer habla a través del cura, del marido o del padre, hay esa costumbre. Se cuentan por miles las viudas y huérfanos que dejó la violencia de los años 40 y 50 en Colombia, con su horroroso saldo de 200.000 muertos, entre ellos el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, a quien proponer la necesidad urgente de trabajar por la justicia social en el país le costó la vida. En Colombia, el movimiento feminista trasciende la lucha por la igualdad de género, el derecho a decidir la maternidad o la igualdad de condiciones laborales. Además de estas batallas, las mujeres colombianas, hartas de muerte, exigen ser incluidas en donde se toman las decisiones frente al conflicto armado, escenario exclusivo de los hombres. Es solo a partir de 1954 que las mujeres colombianas pueden elegir y ser elegidas. Esta batalla fue emprendida por el movimiento de las sufragistas, integrado por mujeres como Ofelia Uribe de Acosta, Lucila Rubio de la Verde y María Teresa Arizabaleta, entre muchas otras. Bueno, María, qué rico estar aquí contigo. Qué dicha tener mi maestra. Mi maestra, sí. Cuéntanos cómo empezó lo del voto. Mi mamá, que era amiga liberal, pero con ella, ¿para qué hora? Me ayudó a levantar firmas. Entonces logramos eso y Esmeralda se fue. Y Esmeralda cuenta el día que ella llegó, comenzó a ver que se salían, se estaba acabando el gobierno del Congreso. Necesitaban 60. Y comienza ella a contar 1, 2, quedan 70, quedan 69, quedan y cuando ella ve que quedaban 62, dijo, se fregó la patria. Y pararon, pero aprobaron el voto. Fue muy emocionante, yo estaba feliz, no veía la hora de votar. Yo en ese momento no era mayor de edad, y entonces nos levantamos un notario, era la primera falsedad en documento público que yo hice. Que me habilitaran la edad. Y entonces, pero me quedé con el papelito de yo, porque no pudimos votar sino hasta el 57, cuando veía que ya tenía edad para votar. La realidad es que la lucha de la mujer ha sido muy fuerte, pero muy fuerte, lo que hablábamos ahora. ¿Qué me vas a decir a mí? Ay, es que es contra viento y maridos. Uno quiere mucho a los maridos, pero María, que mugres. para tratar, no sé, hay una competencia terrible con el hombre, la cultura es, ¿no? La cultura le ha dicho al hombre que él es el dueño de la vida y de todo. Me acuerdo mucho cuando tú nos contabas el cuento de los 3 empujones, de los 3 impulsos, de contraviento y maridos. Es que hubo que empujarlas. Es que la mujer, la cultura la volvió cómoda, la volvió mantenida, y acabó con la dignidad. Entonces lo que nosotras hemos tratado las feministas es de reivindicar el poder de la mujer y de saber que ella puede tomar decisiones, que ella debe tomar decisiones. A mí sí me gusta mucho clasificarlo. Los empujones son la entrada al colegio, la salida de bachilleres, la salida a la universidad, la entrada a lograr el voto, lograr luego descorrerle el velo a la violencia y ahora parar la guerra.
Soldados, policías, agentes del Estado, guerrilleros, grupos paramilitares, todos son responsables de los cientos de miles de casos de agresión contra las mujeres en medio del conflicto armado del país. La afectación es mucho mayor para mujeres indígenas y mujeres negras. Yo llevo el clamor de todas las mamitas que lloran a sus hijos, a sus esposos, que añoran un hogar, una vivienda, para poder forjar a sus hijos en ella y darles un mejor futuro. Veníamos hablando ahorita cuando comenzamos como a pensar qué es lo que ha pasado en Buenaventura desde un tiempo hacia acá, cómo la gente ha sido desplazada inclusive de lugares donde vivió mucho tiempo, el impacto que este conflicto, que esta guerra ha tenido sobre la vida de las mujeres. Quisimos venir a Buenaventura con causa justa porque nos estremece enormemente la situación que se vive, la pobreza de las mujeres de la región oriental, y que además consolida una tremenda injusticia porque de aquí sale la mayor parte de la riqueza del país. ¿Qué piensas tú, Dani, sobre todo eso que estamos hablando? Del trabajo que nosotras las mujeres hemos venido haciendo aquí en Buenaventura para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente de todas las violencias que hemos vivido, de esas experiencias nefastas que nos han afectado en el tema de la violencia. Tenemos varias experiencias de compañeras lideresas comunitarias que han trabajado el tema y que han podido ir sanando sus cuerpos y hoy pueden hablar y pueden vivenciar esas experiencias nefastas en su vida de una forma distinta. Está la de Bárbara Rentería, que es una compañera lideresa del barrio El Llena y que nos puede contar cómo se ve el conflicto armado en ese barrio, las relaciones sentimentales entre los jóvenes y las jóvenes afectadas en este barrio. Yo inicio por decir que nací en la zona más rica de Buenaventura porque nací en El Llena y zona de Bajamar. Nacer en zona de Bajamar es decir, usted es rico pero la riqueza es para otro. A partir del 2000 empieza a haber un proceso de incursión de diferentes grupos al sector. Entonces empieza a haber de una forma u otra un modelo de desplazamiento que no existía en el país y era desplazamiento de un barrio a otro. Pero eso avanza, la gente sigue viviendo, sigue resistiendo. Nos quieren sacar, pero no lo van a lograr. Nuestro barrio está bonito, nos quieren romper. Nos quieren sacar, pero no lo van a lograr. Aunque nuestro barrio está bonito, nos quieren sacar. Siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos amor, mira que este grito viene de Herrera. Ocultaré mis raíces, no negaré mi cultura. No tengo de qué avergonzarme, soy hijo de Buenaventura. Nosotros hemos estado militarizados desde el 2000, entonces estábamos militarizados y nos ocurrían masacres. Empezamos con algunas chicas que teníamos 20 y pico, otras tenían 15, a empezar a analizar quiénes se estaban muriendo. Y decíamos de forma muy jocosa, nos estamos quedando sin hombres. Porque a los que estaban matando eran a los jóvenes que tenían entre 18, 20, 25 o 30 años. Denunciar no se podía, pero además había una validación del conflicto en el sector. Y la validación empieza cuando yo empiezo a tener un arma y usted tiene que acceder a lo que yo quiero. Y entonces es donde entra la mujer, que nos ven como la parte más débil, pero además entramos en todo el proceso de miedo y tenemos que terminar de una u otra forma, algunas terminan asumiendo relaciones con gente o con personas las cuales no se quiere y al final terminan desaparecidas. La que vivimos toda esa situación somos nosotras las mujeres, ¿ya? Porque el hombre, algunos pues se quedan ahí con nosotras las mujeres ayudando a sacar los hijos adelante, otros se van y lo dejan a uno de todas maneras pasando el trabajo. En el caso de mi esposo, pues él está desaparecido, diga, me ha tocado a mí sola, pero es una cosa muy dura, uno solo sacar 6 hijos adelante sin trabajo es una cosa bastante difícil. Perdí mi casa, sí, donde con mucho esfuerzo la había hecho, vivía ahí como pobre, pero tenía todo ahí, me tocó irme, ya habiendo perdido un hijo, perdido una hija y que también me habían matado a mi papá, pero había seguido haciendo resistencia, porque es que ese es mi territorio, es que eso es mío. Sí, yo no tenía por qué irme, pero aún así fue tanto la presión que tuve que irme. Pero si nosotros miramos las condiciones de que cuando uno se va a otro lado, donde no lo conoce nadie, donde no sabes qué hacer, tienes que regresar. Y es lo que hice, regresar, pero durante todos estos años no he podido
volver a construir la casa. Y además de eso, el elemento que ahora es fuerte también es que como mujeres, aunque tenemos la oportunidad de hablar, el mismo Estado nos empieza a estigmatizar porque si usted es líder, es subversivo. Y se está manejando todo a partir del, yo le llamo la pedagogía del miedo. Los sectores en el Pacífico, concretamente los sectores de bajamar, se están invadiendo a partir de la pedagogía del miedo. Esa es la pedagogía que está utilizando el Estado y la pedagogía del miedo ligada a un arma. Tumaco, al igual que Buenaventura, también tiene su dinámica. Cuando nosotros estuvimos ahí, vimos cómo la compañera con la que íbamos buscando a otras mujeres que como a ellas les habían matado hermanos o hijos, o sus compañeros, o sus esposos, o bueno, su familia, nos toca ver cómo matan a uno de sus sobrinos que nos caen casi en los pies. ¿Cuántos hijos tiene Nidia? Tengo dos, me quedaron dos. ¿Mataron uno de cuántos años? De 24. ¿Y qué estaba haciendo él? Él era mototaxista, él salió del ejército, no encontró trabajo. Yo también soy una mujer desempleada, no tengo trabajo. Iba haciendo aventuras, pero gracias a Dios he criado a mis hijos así, y bien criados, pobre pero bien. Y salió mismo del ejército y le compré una motico, y se fue a trabajar mototaxi. Amigos ahí que no les quería pasar la moto, se la montaron a mí, me la montaron. Pero bueno, al mes mataron a mi hermano que era vigilante del hospital. Pero Dios me ayudó mucho. Y la campaña que estamos haciendo también, porque yo salgo a la calle y me distraigo. A veces estoy en la casa y digo, no, me voy para allá sentarme en un directorio por allá, salgo y me distraigo con las amigas que salimos a caminar diario por la calle, ya conversamos de otras aspectos. Pero mi vida en ese barrio cultural, como muchas vecinas, no así. Cuando dicen las penas se van derretiendo mi corazón y sin querer ya se van volviendo falsos. Que cuando todo es oscuro velo pintando con el color que te va pintando el agua. Y si el canto no te ayuda después de que de dentro pronto llorar, que solo llorando sale el alma canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Y es tu cuenta de cosas que descubrirme cuando quieres llorar donde lo cambio. Cuando dicen las penas se van derretiendo mi corazón y sin querer ya se van volviendo falsos. Yo hago parte del Teatro La Candelaria, que es un teatro emblemático de Colombia y de América Latina. Soy fundadora y presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro, una entidad que ha jugado un rol determinante en el desarrollo del teatro y de la cultura de este país. Trabajo con mucha otra gente, trabajo con el Grupo Rapsoda también y con La Candelaria organizando performances en la calle donde participan mujeres víctimas de la guerra. Trabajo con las madres, las parientas, las novias de los llamados falsos positivos, que son unas mujeres increíbles. Tenemos con ellas un grupo de teatro donde trabajamos juntas, mujeres artistas con mujeres víctimas y sobrevivientes, haciendo muchísimas actividades. Hacemos por lo menos 3 o 4 performances al año. Con la población desplazada también hemos hecho muchas actividades. O sea, la razón de ser de mi vida es ser artista, pero una artista que está conectada con la calle, con el campo, con lo que pasa en este país. Sobreviví al tiempo, pero no pude sobrevivir al fuego de mi
hermano. Una mujer que trabaja en un proyecto que se llama Mujeres Arte y Parte en La Paz de Colombia. Tenemos 100 mujeres en ese proyecto. Me dijo que trabajar en el teatro desde el dolor al principio era como cargar un piano en la espalda. Después era como colocar ese piano en la habitación y que ahora con el teatro que hacíamos era como tocar el piano. Me pareció una cosa bellísima que desde una metáfora se muestra cómo es el proceso de convertir algo que a uno le duele tanto, 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 en hacer un trámite de ese dolor y convertirlo en una expresión artística. Nosotros trabajamos con el teatro de la máscara, Luz y yo, varias compañeras. Empezamos a trabajar con las mujeres que venían desplazadas hace 6 años. También un proyecto con Patricia Lisa y un proyecto con Melina y la Unión Europea. Yolanda, pero antes de cuando tú estabas desplazada, ¿en algún momento se te ocurrió cantar? ¿Se te ocurrió pensar en poder hacer teatro? No, porque yo cuando armamos el primer teatro, yo estaba como con la autoestima muy baja. Yo lo que quería era morirme porque yo soy una mujer viuda, me mataron mi esposo, yo llegué de Baratar aquí, tengo 5 hijos y llegué ahí ya, ay, doctora, yo no sé qué. Me llena como de nostalgia, te da mucha tristeza. Muy duro eso. Y ya, gracias a Dios, ya ellos me dieron, porque yo aquí donde estaba, yo estaba llorando. Y ellas me dieron, un día yo me acuerdo mucho esa palabra y la valoro y le agradezco mucho a ellos que me dijeron, nunca usted empiece a hablar y a llorar. El dolor por un lado y enfrente la situación. Y ya me siento y por ellas tengo yo esta oportunidad de estarle viendo la cara a usted enfrente. Y sí, el teatro me ha servido para mucho, para olvidar un poco el dolor. Para de llorar a solas, lucha por quienes te quieren y porque te quieres. Mujeres quieren, no dejes que oscurezca más tus amaneceres. Excusas a tus actos, pones miedo y no cura. Corazón no es peor sorda que la que no escucha. Pon tu cara alta y lucha, mujer marchita, marcha, fuerza muchacha. Esta es la última vez. Primera vez que escucho dolor interno. Mira, es que yo estoy como loco. Les cuento, a las mujeres se les entregó una cámara fotográfica, se hizo un taller, bueno, varios talleres sobre memoria histórica y un taller sobre manejo de cámara. Se les entregó una cámara normal de las que utilizamos todos nosotros en los paseos, se les entregó durante 20 días, ellas tomaron las fotos y con la asesoría del fotógrafo que es Santiago Aguirre, ustedes se pueden dar cuenta en la exposición como las mujeres lo que narran fundamentalmente son historias de violencia. Olguita, sobre todo, mira, yo quiero que miremos allí donde también hay un espacio que recrea una mujer contando, no allí donde dice es mío, sí. Quienes están ahí en la foto son su hija y su hijo que le sirvieron de modelos, y ella a través del ensayo fotográfico lo que logra es contarle a sus hijos que su padre fue asesinado y desaparecido por los paramilitares. Entonces digamos que hace como todo el recorrido y el río, digamos, es donde ella logra mostrarles. Eso para ella significó pues, un gran proceso de sanación, de haberse quitado un peso encima y sobre todo que sus hijos supieran quién había sido su padre y cómo había muerto. En
En las últimas décadas, Colombia presenta a nivel mundial una de las realidades más críticas en derechos humanos, conflicto armado interno y derecho internacional humanitario. No es casual que en donde existe una mayor concentración de macroproyectos de desarrollo económico, el conflicto armado se torne más intenso. Se trata de áreas provistas de una enorme biodiversidad y de recursos naturales estratégicos. El único obstáculo de las élites económicas, las transnacionales y el Estado para explotar o concesionar tan apetecibles recursos es la empobrecida población que habita en esas zonas ancestrales. El desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, campesinas y negras es el pan de cada día en la Colombia de hoy. En este modelo de desarrollo y modernidad violento y excluyente, mientras los hombres ponen los muertos, las mujeres ponen la mayoría de las víctimas vivas. Investigaciones revelan que de cada 100 personas desplazadas, 70 de ellas son mujeres junto a sus hijos e hijas. Hasta septiembre de 2011 fueron reportadas más de 13.000 mujeres desaparecidas forzosamente en Colombia. Entre los años 2005 y 2011, los actores del conflicto armado fueron causantes de al menos 1.000 asesinatos contra mujeres. Campesinas, indígenas, afrodescendientes, activistas de derechos humanos, sindicalistas y pobladoras urbanas conforman la comunidad más vulnerable de este conflicto, fundamentalmente masculino, que usa el cuerpo de la mujer como botín de guerra. ¿Cómo fue la participación de ustedes en la constituyente para aprobar la Constitución del 91? Incluimos aspectos que luego perdimos en la Constitución. En la nueva Constitución pusimos un lenguaje inclusivo, la libre opción a la maternidad, que pasaba necesariamente no por el aborto solamente, sino porque las mujeres pudieran tener condiciones dignas para tener sus hijos, que no las sometieran a situaciones de peligro médico. Peleábamos también que las mujeres que no tenían querer tener hijos pues los fueran valoradas igualmente que la mujer que lo tuviera, una educación laica y no sexista. Por supuesto pues fuimos derrotadas. Pero yo creo que nosotros formamos un tejido de reparación permanente, que este país tiene que tendrá que reconocerlo, como lo vemos en estas fotografías, tendrá que reconocerlo en algún momento. ¿Qué papel hemos cumplido las mujeres en que este país y que no se desestructure más de lo que está? Estamos aquí izando la bandera femenina, eras de dolor enteras, golpe, llanto, sufrimiento soy. Yo creo que las mujeres tenemos que jugarnos seriamente, políticamente y éticamente a que un proceso de paz contribuya a cambiar la estructura de este país para que sea un país más justo, más distributivo, pero sobre todo un país más humano. Yo creo que esa es nuestra gran utopía, un país más humano. Bueno, pues vamos a seguir luchando. ¿En qué le querés decir a Piedad que la ves aquí, que le está viendo la carita, como decís? ¿Qué le digo? Que no, aunque le hagan el feo, no doble la cabeza, porque hay personas que sí la necesitan. Esa gente que están en el monte es unas personas que están en las manos de usted. Creo que no es suave ese sufrimiento. Lo siento yo, que también estoy en el mismo dolor. Vamos a llorar a mí. Siguiendo la historia del desplazamiento, Dios mío, no voy a aguantar. Yo tengo unos hijos que me necesitan, Dios mío, tener compasión. Amigos campesinos, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a la suira y no nos quieren valorar. Pidámosle al gobierno una casarina y un proyecto acuario.
Las mujeres en Agua Blanca, un día me dijeron la cosa más linda para mí. Una mujer me dijo: nosotras a ellos los matan o ellos se van, pero nosotras cargamos con la familia, con los hijos, sin recursos, sin tierra y sin amor, María Teresa. Tú no te imaginas, María Teresa, lo que es no tener amor. Yo digo, uno tiene que tener amor, que sea para con quién pelear, mija.